La lluvia no avisó que vendría tan fuerte. Mariana tenía 23 años y llevaba en el vientre una vida que el mundo aún no sabía cómo recibir. Su padre, hombre de honor endurecido y orgullo de piedra, la había mirado a los ojos una tarde de sol y la había arrojado como si fuera basura que avergonzara la casa Anshal. Y no vuelvas. 2 maletas, una manta vieja y la dirección de nadie. Ella caminó 1 día, and 2 días. Durmió al borde de caminos de tierra, bajo árboles que no eran suyos, pidiendo a extraños que ya tenían sus propias cargas. Las haciendas que encontró cerraron los portones antes incluso de que ella terminara la frase. Una señora Mayo Ere le arrojó pan por la ventana sin abrir la puerta. Una pareja de mediana edad dijo que no podía involucrarse. A Mariana no lloró, no porque fuera fuerte, sino porque el llanto se había secado, junto con la dignidad que le habían quitado. En la tercera noche, el cielo se derrumbó. La lluvia era gruesa, fría y furiosa, del tipo que parece personal, que parece elegir a alguien, y eligió a Mariana. El vientre estaba demasiado pesado, los pies llenos de ampollas, y entonces llegó el primer dolor en un apretón que comenzó en la espalda y bajó como fuego. Ella lo reconoció, sabía que era. La niña no iba a esperar más a nada. A través de la cortina de lluvia vio luces a lo lejos, una hacienda grande. El portón principal estaba cerrado, pero una cerca lateral tenía una tabla floja, y Mariana empujó con lo que le quedaba de fuerza. No pidió permiso. Ya no tenía voz para pedidos. Cruzó el patio, enlodado, guiada por las contracciones que venían en olas, cada una más fuerte que la anterior. Y entonces avistó un galpón con la puerta entreabierta. Un hilo de luz amarilla, escapando por la rendija, entró Ann. El olor a paja y cuero la envolvió. Era un establo limpio, organizado, con solo un caballo dentro. Un animal grande, bayo, de ojos oscuros y calmados. El caballo la miró sin retroceder. No resopló, no se agitó, solo miró. Mariana se dejó caer en la paja seca al lado de los cascos del animal, apoyó la espalda en la madera del pesebre y cerró los ojos. Otro dolor aún más fuerte. Mordió la manta vieja para no gritar. El caballo se acostó a su lado. Nadie jamás sabrá explicar por qué. Los caballos rara vez hacen eso con extraños, pero aquel animal llamado Trueno por su dueño, por el ruido que hacía con los cascos en la tierra seca, se acostó como si entendiera que había allí una criatura que necesitaba calor. Mariana, entre un dolor y otro, pasó la mano por el cuello del animal y lloró. Por primera vez en días, lloró de verdad. Tú no me vas a juzgar, ¿verdad?, murmuró un Trueno. No respondió, solo respiró profundo, y su aliento caliente era como una promesa silenciosa. En la madrugada más larga de su vida, sin médico, sin madre, sin nadie, Mariana dio a luz a una niña. Envolvió a la criatura en la manta vieja. Cortó lo que había que cortar con la navaja de bolsillo que cargaba desde el inicio de la huida y sostuvo a su hija contra el pecho. La niña lloró fuerte, con los pulmones llenos y sanos, y aquel llanto resonó por el establo. Trueno levantó la cabeza y se quedó quieto, atento, como un guardia. Mariana miró a su hija, nariz pequeña, puños cerrados, frente arrugada como si ya estuviera pensando, y susurró el nombre que había elegido meses antes, sola, sin contárselo a nadie, en esperanza, porque eso era lo que le quedaba. Y afuera, la lluvia comenzó a disminuir. Rafael tenía 31 años, y la fama de quien no necesita amigos no era malo. Sus empleados responderían bien si alguien les preguntara con honestidad, pero lo dirían bajando la voz, como quien cuenta un secreto. Porque Rafael no toleraba descuidos, no aceptaba excusas, y rara vez sonreía. Había heredado la hacienda de su padre a los 22 años,
tras una enfermedad rápida y cruel, y desde entonces cargaba todo solo a las deudas, las decisiones, las noches sin dormir y las mañanas de recomienzo. Su único afecto claro era por el caballo. Trueno había llegado a la hacienda el mismo año en que murió el padre de Rafael. Un potrillo flaco que nadie quería, que coceaba y mordía, que los peones intentaron dominar a la fuerza y no pudieron. Rafael, con 22 años y un luto aún abierto, entró al pasto solo, sin riendas, sin látigo, y se quedó parado. En una hora, el potrillo lo olfateó, se alejó, volvió y apoyó el hocico en la mano del joven. Nadie nunca entendió eso, pero los dos crecieron juntos, y Trueno era, quizá, la única criatura en el mundo para quien Rafael era otro hombre. Aquella mañana, después de la tormenta, despertó temprano como siempre y fue directo al establo a buscar el caballo para el trabajo de la mañana. El barro, en el patio, estaba profundo. Notó las marcas en pasos descalzos, pequeños, arrastrados, que venían de la cerca lateral. El corazón se le apretó antes incluso de saber por qué. Empujó la puerta del establo. Trueno estaba acostado en la paja, cosa que el animal casi nunca hacía, a menos, y a su lado había una mujer joven, pálida como el papel, con un recién nacido envuelto en una manta raída contra el pecho. Los tres dormían, o los dos dormían. Trueno abrió los ojos cuando la puerta crujió y se quedó quieto, como si dijera no grites. Rafael se quedó parado en el umbral. Era hacendado, hombre práctico. La situación tenía una respuesta simple: llamar a la policía, al hospital, resolver rápido. Pero sus ojos fueron al rostro de la mujer, el rostro exhausto, las manos callosas, los pies con ampollas reventadas, y fueron a la niña, que dormía con una concentración absurda de quien acaba de descubrir el mundo. Y fueron a Trueno, que no se había levantado, que estaba allí como guardián y que lo miraba con una expresión que Rafael solo podía describir como cuida de ellas. No llamó a nadie. Entró despacio, dobló las rodillas en la paja y se quedó esperando. Mariana despertó con un sobresalto. Vio al hombre y apretó a su hija. La mirada de ella era de quien ya ha recibido muchos golpes y anticipa el siguiente. Perdón, dijo. Antes que nada, yo no tenía a dónde ir, en sé que es su propiedad. Me voy ahora mismo. An Rafael miró sus pies. La manta, vie, an el recién nacido. Tú no vas a ningún lado. Ahora dijo, an corto, an seco ombara, pero no agresivo. Yo no quiero problemas, insistió ella. El problema ya sucedió, respondió él. Y por primera vez en años, algo en su pecho, que estaba cerrado, dio un chasquido. Ahora lo resolvemos. Llamó a doña Sida, la cocinera más vieja de la hacienda, que era la única persona con quien Rafael intercambiaba más de 10 palabras al día. Doña Sida entró al establo, vio la escena, puso los puños en la cintura y dijo, a misericordia, Rafael, tráela para adentro ya. Mariana fue llevada al cuarto del fondo de la casa principal. La niña fue examinada, saludable, fuerte, pulmones buenos. Mariana durmió 14 horas seguidas, mientras doña Sida cuidaba a Esperanza con la naturalidad de quien ya ha criado a mucha gente. Cuando Rafael preguntó, al final de la tarde, qué había sucedido, doña Sida le contó lo que Mariana había dicho en fragmentos. Ella estuvo días caminando. Nadie le abrió la puerta. Rafael se quedó callado. ¿Puede quedarse?, preguntó doña Sida, con el tono de quien no está realmente preguntando. Puede quedarse como cocinera, dijo él, cuando se recupere. Doña Sida sonrió de lado a Claron. Como cocinera. Los meses que siguieron fueron extraños, silenciosos y llenos de cosas no dichas. Mariana sanó en Esperanza
Creció, y la hacienda, que era lugar de trabajo duro y poca alegría, ganó un sonido nuevo, la risa de una niña aprendiendo a gatear por los pasillos, luego a caminar, luego a correr. Los peones, que le tenían miedo a Rafael, se derretían cuando aparecía Esperanza. Ella tenía el cabello crespo y los ojos grandes de la madre, y no le tenía miedo a nada ni a nadie, inclusive a Rafael. Ese era el detalle que desconcertaba al hacendado. Esperanza no lo respetaba de la forma en que todos lo respetaban, con distancia. Lo perseguía por el patio, se sentaba en su regazo sin pedir permiso, le mostraba insectos que encontraba en el jardín como si fueran tesoros. Y Rafael, que no sabía qué hacer con eso, se quedaba callado y miraba los insectos con la seriedad de un hombre que está siendo consultado sobre un asunto grave. Pero lo que cambió todo fue Trueno, el caballo que era de Rafael, que solo obedecía a Rafael, que peones experimentados no conseguían montar. Empezó a seguir a Esperanza por el pasto cuando ella tenía 2 años. La niña no le tenía miedo al animal enorme. Estiraba la mano pequeña, él bajaba la cabeza, ella reía a carcajadas. Él se quedaba quieto. A Rafael observaba eso desde la galería y miraba a Mariana, que miraba a su hija con los ojos brillantes, y sentía aquella extraña fractura abriéndose más en su pecho. No era dolor, era espacio. Un día Mariana estaba en la galería sola, al atardecer, y Rafael se sentó a su lado sin motivo aparente. Se quedaron en silencio un rato. ¿Por qué te quedaste?, preguntó ella en esa mañana en el establo. ¿Podrías haberme echado el penzón, Trueno? No me dejó, dijo. Ella se volvió hacia él, con una mirada que él no consiguió descifrar. Y tú siempre haces lo que tu caballo manda. Él tardó, y entonces dijo, bajo, como quien confiesa en Trueno, nunca se equivocó, ni una sola vez, en su juicio de la gente. Cuando no le gusta, avisa cuando le gusta. No terminó Ann, pero ella entendió. El amor entre adultos heridos no llega como tormenta, llega como la lluvia fina que no percibes hasta que ya estás mojado. Mariana y Rafael no se declararon en un día específico. Fue una construcción hecha de gestos pequeños, de conversaciones al atardecer, del aparecer en la cocina sin motivo, y ella fingir que no lo notaba, de ella contar, poco a poco, la historia del padre, los caminos, el establo, y el escuchar con los ojos fijos en ella, como si cada palabra importara. De él contar, poco a poco, la muerte del padre, los años solo, el peso de cargar todo, y ella escuchar con la misma atención que él le había dado a ella. Doña Cida observaba todo desde la ventana de la cocina y no decía nada. Solo sonreía. Ann solo ponía más café en la tetera. Fue en una tarde de sol que Esperanza, con 4 años, jaló a Rafael de la mano hasta el pasto donde Trueno estaba suelto y dijo, con la autoridad de los niños que aún no han aprendido que el mundo puede decir, no, Ann, Trueno es mío. Rafael miró al caballo, encontró la mirada oscura y calma del animal, la misma mirada de la madrugada de lluvia, años antes. Es tuyo, dijo. Esperanza dio un grito de felicidad, abrazó el cuello del caballo, y Trueno, el caballo que no dejaba que nadie se colgara de él, se quedó completamente quieto, con los ojos cerrados, como si aquello fuera exactamente donde quería estar. Mariana estaba parada detrás de los dos, y cuando Rafael se giró, ella tenía las manos en el rostro. ¿Por qué estás llorando?, preguntó él, sin entender. Porque lo vi, dijo ella, con la voz quebrada. La noche que entré a ese establo, tenía miedo de que me expulsara, pero se acostó a mi lado un animal que nunca había visto en mi vida. Y ahora, tú se lo diste a ella así, como si fuera simple. Es simple, dijo él. Ah, no lo es, respondió ella. No es simple. Pero para quien pasó toda la vida siendo echada,
Nada de esto es simple. Rafael se quedó parado y entonces hizo lo más difícil que había hecho en años. Abrió la boca antes de calcular el riesgo. Tú no vas a ser echada de aquí, dijo. Nunca más. Si quieres quedarte en sí, quieres en construir algo aquí, con ella, conmigo en silencio. Esperanza estaba lejos, hablando con trueno, cosas que solo ella y el caballo entendían. ¿Estás seguro?, preguntó Mariana. Yo no soy de aquí, no tengo familia, no tengo nada que tú necesitaras. Tú tienes todo lo que yo necesitaba, dijo él, al solo que no sabía que lo necesitaba, hasta que apareciste en mi establo en medio de la lluvia. Ella no respondió con palabras. Apoyó la cabeza en el hombro de él, y él se quedó quieto, como Trueno se quedaba cuando Esperanza lo abrazaba, completamente quieto, como si aquello fuera exactamente donde quería estar. No fue una fiesta grande. Rafael no era de fiestas grandes. Fue una tarde de sábado, en el patio de la hacienda, con todos los peones presentes que venían. Por primera vez, sin aquella postura rígida de empleado ante jefe, sino con la ligereza de quien estaba en un lugar que ahora tenía alma. Doña Sida cocinó durante 2 días. Dijo que era obligación. Esperanza, con 5 años, fue la responsable de las flores del campo, ninguna comprada, todas recogidas por ella con la ayuda de 2 peones que la siguieron por el pasto con un balde, fingiendo que era una tarea seria y no de las más divertidas que habían hecho. Y Trueno se quedó suelto en el pasto. Cerca de la cerca no molestó, solo se quedó mirando con aquellos ojos oscuros y calmados. Cuando el sacerdote preguntó si había algún impedimento al matrimonio, doña Sida, desde el medio de la gente, respondió en voz alta, sin que se lo preguntaran a ninguno. Puede continuar en risas. Rafael no consiguió contener la comisura de la boca. Mariana, con un vestido blanco sencillo, que doña Sida había cosido ella misma. Lo miró y pensó, hace 3 años entré a un establo con hambre, con frío, con dolor, sin tener a quién recurrir, y ahora estoy aquí. Y no como final de sufrimiento, como comienzo de otra cosa. Esperanza creció con la hacienda, aprendió a plantar, a cuidar de los animales, a cocinar con doña Sida, a negociar con los peones con la autoridad calma que había heredado de la madre y la firmeza que había aprendido del padre. Cuando tenía 7 años, le preguntó a Mariana por primera vez sobre el abuelo. Mariana detuvo lo que estaba haciendo. ¿Existe?, preguntó Esperanza, con la naturalidad de los niños. ¿Existe? ¿Es malo? Mariana pensó mucho antes de responder. Tenía miedo, dijo. Finalmente. Y a veces, las personas con miedo hacen cosas equivocadas. No es excusa, pero es la verdad. Al Esperanza se quedó un rato callada. ¿Tienes nostalgia de él? A veces, admitió Mariana. Pero nostalgia no es lo mismo que querer volver. Esperanza asintió con aquella seriedad de quien entiende más de lo que aparenta. Está bien, dijo. Ambió, tengo a mi papá aquí, y salió corriendo al pasto a buscar a Trueno. Cuando Esperanza tenía 12 años, el padre de Mariana apareció, viejo, flaco, con el sombrero en la mano y los ojos en el suelo. Mariana se quedó en la puerta de la casa principal durante largo rato, sin decir nada. Rafael estaba a su lado, parado, sin interferir, sin prisa. El viejo no pidió entrar. Se quedó en el portón en supe. ¿Que te fue bien?, dijo, con voz ronca. Me fue bien, respondió ella. Supe que te casaste, ansí me casé. Supe que la niña está saludable. Lo está. Silencio largo entre los dos. Vine a pedir perdón, dijo. No para que me recibas de vuelta, solo para que sepas que sé lo que hice. Mariana se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Ya te perdoné, dijo.
finalmente. No por ti, por mí, porque cargar odio cansa. Y yo ya estaba cansada cuando llegué aquí. El viejo levantó los ojos, pero continuó ella entrar en esta casa. Tú no vas, no hoy, tal vez un día. Si Esperanza quiere conocerte, y tú mereces eso. Pero hoy no. El hombre asintió, se puso el sombrero en la cabeza y se fue despacio por el camino de tierra. Rafael esperó a que ella cerrara la puerta. Entonces puso la mano sobre la de ella. Ella la apretó y los dos se quedaron allí un momento frente a la hacienda que era de ellos, la tierra roja, los árboles de mango, el ruido de los peones a lo lejos, y allá en el pasto, la silueta de Esperanza sobre trueno, trotando libre con el cabello al viento. El mundo suele medir el valor de una persona por la dirección que tiene, por el apellido que lleva, por el techo que posee, pero hay noches en que un animal sin palabras entiende más de dignidad humana que gente con título y autoridad. Mariana no fue salvada porque fuera perfecta. Fue amparada porque un caballo no cerró la puerta, porque un hombre difícil escuchó el corazón antes del cálculo, porque una niña nació en un establo y aún así creció con más amor que mucha gente que nace en cuna de oro. Cada vez que vayas a cerrar una puerta a alguien en el límite, piensa, ¿qué tipo de persona estás eligiendo ser en ese instante? Y cada vez que estés en el lugar de Mariana, excluido, arrojado, sin destino, recuerda que el refugio a veces viene de donde menos se espera. La fidelidad no es solo no traicionar, es estar presente cuando la presencia cuesta caro. Es el caballo que se acuesta al lado de una extraña en plena madrugada. Es el hombre que regala lo que más ama a la hija de la mujer que amó. Es la mujer que perdona sin olvidar, que sigue sin rencor. Y el amor, de verdad, no llega como relámpago, llega como la lluvia fina, y solo cuando estás completamente mojado, te das cuenta de que llegó. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, suscríbete al canal para que más historias como esta lleguen a más personas que necesitan oírlas. Y deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte de la historia te emocionó más? ¿Fue el establo? ¿Fue el caballo? ¿Fue el perdón o fue Esperanza corriendo por el pasto con trueno? Cuéntanos. Leemos todos. Hasta la próxima historia.